Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La falta de entrega, de una entrega total entre los filipenses, se convirtió precisamente en ocasión para uno de los más grandes pasajes cristológicos que tú y yo podemos ver en la palabra de Dios. Y nos habla de algo que es sumamente difícil de poder explicar, pero que los que estamos en Cristo podemos entender, que es la encarnación de Jesús. Hay dos temas que son sumamente difíciles de explicar, pero que cuando estamos en Cristo el Espíritu Santo nos revela y lo podemos entender. Una es la Trinidad, el Dios Trino, y la otra es la encarnación de Jesús. Y este pasaje nos muestra esto, pero el Señor nos está enseñando algo maravilloso aquí. Este versículo 5 es una exhortación para todos los que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que valoremos día tras día esa gracia, ese sacrificio que hizo Jesús. La iglesia ha perdido, y se va a oír fuerte, pero ha perdido ese respeto. Y se toma así como que, no, pues es que ya el Señor ya me salvó. Ya. Algunos han llegado al exceso de decir, yo ya puedo hacer lo que se me pegue la gana. Dios ya me salvó. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes si eres de los que el Señor te va a decir, pasa, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré? O si te va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Hasta ese punto se ha llegado. Y esto es para que nosotros podamos valorar. Dice 2 Corintios 5, 19 al 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, a Cristo que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. No porque Cristo haya pecado, no, sino porque cargó el pecado de nosotros. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Una persona que verdaderamente ha sido salva no se puede levantar pensando y decir, ay, ¿qué tiene si me aviento una canita al aire y acabo Dios ya me perdonó? No. No puedes levantarte cada mañana y estarte preguntando, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Entonces no has nacido de nuevo. No has valorado lo que Cristo ha hecho en ti. Cristo es precioso, es maravilloso. Lo que Él ha hecho estaba
Dios estaba con Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándote en cuenta tus pecados. Qué hermoso es nuestro Dios. Y de repente aquello, ¡pah!, algo pasó dentro de ti, como la canción de Marcos Vidal. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. No fue mi propio esfuerzo el que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en la cruz. Pasa, aquello se abre, se te revela el Evangelio y dices: yo quiero, Señor. Reconciliando Él a través de Cristo contigo, con el Padre, para poderte recibir ahora el Padre. Un Dios que es santo, 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 que está rodeado de querubines, y dice que esos serafines y esos querubines se tienen que cubrir los ojos cuando están en su presencia porque no lo pueden ver. Y a ese Dios, a través de Cristo, nosotros lo vamos a ver. Ese Dios que es santo, santo, santo. Un día vamos a estar delante de su presencia, hermano. Valoremos eso. Este versículo, lo maravilloso que es Cristo, nos deja ver la salvación tan grande. El Señor quiere que meditemos, reflexionemos, contemplemos, valoremos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y contempla, ve lo que Cristo hizo. Contempla el sacrificio de Cristo, dice el verso 6, ahí de Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gracias, Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, prestemos atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia el día de hoy, de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros el día de hoy a través de su bendita palabra. Así inicia nuestro aprendizaje. Esto describe la existencia, obviamente, de Jesús como Dios antes de que naciera en ese pesebre, o antes de que se formara en el vientre de María. Como todo baby, como todo ser humano. El Evangelio quiere que veas y sepas, conozcas quién es Jesús. En Juan 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Jesús, el que era en forma de Dios. Jesús es el Dios eterno, siendo, este es el antiguo verbo griego uparshein, y significa que un hombre está en su propia esencia, la cual no puede cambiar. Esto describe a un hombre que en cualquier circunstancia permanece igual. Pablo, al utilizar precisamente esta palabra de uparshein, traducida como siendo, informa a los lectores griegos que la posesión de la esencia divina de nuestro Señor no dejó de ser cuando Él vino a la tierra para asumir la forma humana. Él nunca dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Añadió su humanidad a su deidad.
Eso es lo que hizo cuando Él se convirtió en un hombre. Y luego después dice en forma de Dios. Esto se traduce de la antigua palabra griega morfe, de donde viene metamorfosis. Significa forma. Esto quiere decir que Jesús tiene igualdad con Dios. Morfe es la forma esencial, la cual nunca se altera. Esto quiere decir que Jesús sigue siendo Dios, solo cambió su forma exterior. Tomó un cuerpo parecido al nuestro, semejante a los hombres. Nota que dice semejante, no igual, porque Él es santo. Él no cometió pecado. ¿Y sabes qué? Lo tomó para siempre. Él está sentado en su trono con Dios Padre, con un cuerpo glorioso, pero cuerpo humano. Cuando llegues te va a decir, aquí están mis manos, mira mis pies, ve mi costado. Tomó un cuerpo para siempre. Se hizo como uno de nosotros para siempre. Puedes valorar, puedes entender, para representarnos, hermano. Es uno de nosotros, a la diestra de Dios Padre, intercediendo día y noche por ti y por mí. No lo abofeteemos más, por favor. No insultemos más ese nombre. Esa es lo que la palabra nos está enseñando. Juan 1:14, y aquel verbo, aquel Dios, aquel logos fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria que tiene, que trae los mismos genes del Padre, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Juan, nosotros lo vimos. Por eso es que cada uno de sus apóstoles tuvieron una muerte horrible. Y ellos nunca negaron, ellos sabían. De antemano a Pablo se le dijo lo mucho que iba a padecer por el nombre de Cristo. Y ellos dijeron, le entramos, porque si tú hablabas con Pablo, Pablo te decía, yo lo vi. Yo lo vi. Está vivo. Se me apareció en el camino a Damasco. Y no nomás eso, recibí instrucciones de él. Por eso soy el último apóstol. Como un abortivo, dice, se me apareció a mí. Lo escogió a él. Pedro, todos ellos te dirían, pues si nosotros lo vimos. Caminamos con Él, platicamos con Él, lo vimos cuando se nos transfiguró ahí, cuando llegó y traspasó la pared y nos asustamos. Tiene un cuerpo glorioso, pero nos dijo, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Hey, yo mismo soy. Bendito sea Dios. De la antigua palabra griega morfe, traducida a forma, solo podemos decir que es la esencia natural de Dios, ahora en forma física o humana. Así que la palabra griega morfe se refiere a la apariencia externa, cambia por fuera, pero por dentro Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo igual a Dios. Aquí viene lo interesante. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Desde este versículo deberíamos valorar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Jesús no se aferró a los privilegios.
a sus derechos como deidad, como Dios. Pongamos atención, hermanos. El ser igual a Dios no era que Jesús estaba intentando lograr ser igual al Padre. Él era como el Padre, o Él es como el Padre. No es que Él quisiera ser como el Padre, no, Él es como el Padre. Y decidió no aferrarse a ese privilegio. Vino y se hizo uno como nosotros. Jesús como Dios nunca tuvo principio. Y como no tuvo principio, no tiene fin. No puede dejar de ser porque sigue siendo. Ahí está la palabra. Uparchein, siendo. Es Dios. Es el Dios hecho carne. Escuchemos lo que declaró Jesucristo de Él mismo en Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Eso lo está declarando Cristo de Él mismo. La divina naturaleza de Jesús no era algo que Él tenía que buscar o adquirir. Él ya lo tiene. Él es Dios. Aún así Jesús estaba dispuesto a dejar de ser, de tener estos privilegios de la deidad para convertirse en hombre. En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El que trae los mismos genes, el unigénito, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús declaró abiertamente: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Así que valoremos lo que Jesús hizo. Mucho cuidado con esas religiones que te dicen que Jesucristo es un ángel o que es un arcángel, que fue creado. No, Jesucristo nunca fue creado. Jamás. Él es Dios. No tiene principio, no tiene fin. Es Dios. Es el sacrificio de Cristo. Verso 7. Y esto va creciendo, como decimos en la música, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo. La traducción más apegada al original o a lo literal dice: sino que se vació a sí mismo, de la antigua palabra kenosis, que significa vaciamiento. Describe el acto voluntario de Jesucristo al renunciar a la manifestación plena de su gloria, de su divinidad, de todos sus atributos y sus derechos, para encarnarse, asumir la condición humana de siervo. Hermanos, valoremos. No fue cualquier cosa lo que Jesucristo hizo por nosotros. Eso es lo que vamos a estar viendo toda esta semana. Cuando veas la televisión, cuando veas algunas películas. Por cierto, ya está estrenando la segunda temporada de La Casa de David. Es un leve comercial en Netflix. No, perdón, en Prime Video. Está padrísima. Si no la has visto, ve la primera temporada y luego ves ya la segunda temporada. En fin, esto es lo que Jesús hizo.
No significa que dejó de ser Dios, sino que se humilló por amor. Muy simple, Jesús no puede dejar de ser Dios. Él no puede dejar de ser Dios, es el carnó. Ninguna deidad fue sustraída de Jesús, lo que significa que se despojó, es que renunció, se vació, como lo hemos estado diciendo, de sus derechos y privilegios de la deidad. Significa que, como ya lo dijimos, su humanidad fue adherida precisamente a su divinidad o a su deidad, tomando forma de siervo, dice este versículo 7. Esto describe cómo Jesús se vació a sí mismo de su igualdad con Dios. Él se vació a sí mismo tomando forma de siervo, tomando del griego labón. No implica un intercambio, sino una adición. Hecho semejante a los hombres. Esto confirma aún más cómo Jesús se vació a sí mismo. Número 1, tomando forma de siervo. Y número 2, hecho semejante a los hombres. Significa que es totalmente hombre y totalmente Dios. Por eso les dije que la encarnación a veces es bien difícil de poder explicarla. Pero espero en Dios que la podamos entender todos el día de hoy. Entendamos esto, la palabra semejante aquí se refiere simplemente a la apariencia externa. Mientras Jesús poseía la apariencia externa de la humanidad, la forma exterior reflejaba la deidad, reflejaba a Dios, su verdadera humanidad, la cual fue añadida a su deidad. Por eso Jesús perdonaba pecados. Por eso es que Jesús sanaba enfermos. Por eso es que Jesús calmaba la tempestad. Leemos en Mateo 5, 26 y 27. Y les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Todo se calmó, se tranquilizó, y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es que Jesús seguía siendo Dios, conocía lo que los seres humanos estaban pensando. Dice Mateo 9, 4 al 7, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Lo estaban criticando porque le había dicho a este paralítico que sus pecados le eran perdonados, y decían: ¿quién es este? Si solo Dios puede perdonar los pecados. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Vemos con claridad que Jesús seguía siendo Dios. Juan 2, 24, 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí está la omnisciencia de Dios. Jesús también puede dar salvación eterna. Salvación y vida eterna, porque es Dios. El sacrificio de Cristo. Dice el verso 8: y estando en la condición de hombre, todavía se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre. Esta frase subraya el acto voluntario de Jesús de adoptar la debilidad del ser humano para cumplir la misión redentora. Esta frase describe la encarnación de Jesús.
significa que siendo Dios asumió voluntariamente las limitaciones que tenemos como seres humanos, hermanos, demostrando obediencia extrema. Jesús no solo parecía hombre, sino que estando en la condición de hombre. Esto significa que vivió la experiencia humana, nació como un bebé, se formó como todos nosotros en el vientre de una madre. Creció como un niño, sudó, tuvo hambre, cansancio, sueño y dolor. Se humilló a sí mismo, estando en la condición, le permitió obedecer al Padre hasta el punto más bajo, porque tenía que ser hombre, para que pudiera hacer eso por nosotros. Se humilló a sí mismo, Jesús se humilló a sí mismo por obediencia. Esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al bajar desde su trono en el cielo para convertirse en un hombre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Jesús como Dios está en su trono. Él está ahí rodeado de gloria. No hay nada y ni nadie al que Él le tenga que rendir cuentas. No. Jesús tuvo que dejar esa gloria que tenía en el cielo, para estar en la condición de hombre, para que de esta manera pudiera ser obediente y darnos un gran ejemplo. Dice Lucas 22, 42 y 43. Escucha, va a aparecer ahí, y si quieres apúntalo. Lucas 22, 42 y 43, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Empieza a pensar desde aquí lo que Cristo estaba sufriendo en ese momento, a tal grado que tuvo que venir un ángel para fortalecerlo. Aquí estamos viendo su humanidad. Una clave para la obediencia de Jesús en la tierra era el soportar el sufrimiento. Esto de nuevo era algo que solo Él podría aprender por experiencia al ser encarnado. Como está escrito en Hebreos 5:8, apúntalo también, Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Hermoso nuestro Dios. Se tenía que hacer un hombre para enseñarnos y mostrarnos ese camino al Padre de la obediencia. Por supuesto que Jesús se humilló a sí mismo. Él se humilló porque siendo Dios tomó la forma de hombre y no de una criatura más gloriosa, de un ángel. Ya de por sí el hecho de hacerse hombre, se humilló, y aún así nace en pobreza, ni siquiera nace en la realeza. Qué hermoso nuestro Dios. Él se humilló porque nació en un lugar pequeño, pobre y despreciado. Pero tú, Belén Efrata, para estar entre las familias de la tierra, eres pequeña, insignificante. ¿Puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, le decían a Jesús. Él se humilló porque nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre, como un conquistador, como un libertador. Él se humilló al tener hambre, sed, cansancio. Se humilló a la vergüenza, a las burlas, etcétera. Luego nos dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto declara el alcance de la humanidad en obediencia. La muerte de Jesús no fue un accidente.
Fue un plan divino. En Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué hermoso es nuestro Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos hace rato en la alabanza, fue profetizada desde siglos antes en el Antiguo Testamento, muchas veces. Isaías 53 fue profetizado 700 años antes de Cristo y describe su sufrimiento, su silencio ante los acusadores, y que moriría para poder justificar a muchos. El Salmo 22 de David fue escrito aproximadamente 1100 años atrás y detalla la crucifixión con frases como: horadaron mis manos y mis pies, y la burla de los presentes, además de citar las 7 palabras que él dijo en la cruz. Qué increíble, 1000 años antes estaba siendo profetizado esto. Isaías 56, me gusta mucho como lo traduce más literal la Nueva Traducción Viviente, y dice: les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. La crucifixión, hermano, era la muerte más horrorosa y vergonzosa. Por eso estaba prohibida para los mismos romanos. Si eran listillos los romanos, ellos la llevaban a cabo con todos los demás, pero no para un ciudadano romano. Era la muerte más horrorosa y vergonzosa, porque te desnudaban, te exhibían, hermano, delante de todos. Y con Cristo se ensañaron. Todos saben que se ensañaron a través de los escritos que se han encontrado de gente que ni siquiera tenía nada que ver con el Evangelio. Todavía con Cristo se ensañaron. Ahora sí que estaban endemoniados. Lo torturaron, lo golpearon. Olvídense. Por eso yo creo el apóstol Pablo se los escribió a los filipenses, para que se dieran cuenta de lo que significaba la crucifixión. Isaías 53, 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una víctima de crucifixión era considerado entre los judíos como alguien que estaba literalmente maldito. Eso lo puedes leer en Deuteronomio 21, 23. Y eso fue lo que hizo Cristo por ti y por mí. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado de una cruz o de un madero, dependiendo la traducción. Nunca se nos olvide, hermano. Nunca se te olvide el alto precio que pagó Cristo por ti. Un día, hermano, un día estaremos delante de Él.
Qué hermoso será que estemos del lado correcto y que no sea demasiado tarde y que digamos, ¿cómo fui sonso o sonsa? Porque cuántas veces se me dijo, y no quise hacer caso. ¿Cuántas veces se me dijo y nunca te valoré, Señor? Es más, te conocía, sabía lo que habías hecho por mí, pero me gustaba más el plato de lentejas. No me podía resistir a los apetitos que me daba Satanás. No podía. Hasta la muerte y muerte de cruz. El último peldaño de la escalera desde el trono de Dios, Jesús llegó hasta el fondo, hasta la muerte más despreciable de todas, un criminal condenado a la maldita cruz. Por amor a ti y a mí. ¿Te fijas cómo fue todo creciendo o hacia abajo? El que era siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, todavía se vació más, se despojó a sí mismo, humillándose, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a ti, por amor a ti. No fue por otra cosa más por amor a ti. Por eso Pablo dice, deudores somos. Por amor a ti y a mí, así que mi querido hermano, valoremos lo que Jesús hizo. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron ustedes sanados o salvados, dependiendo la traducción también. Todo esto muestra que Jesús, para nuestro Señor Jesucristo no hay límite para demostrar lo que es su amor por nosotros. Ese amor salvador, todo lo que Él puede hacer por nosotros, por el hombre. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Esto fue y por siempre será lo máximo. Cargó con todo el pecado a tal grado que Dios Padre le dio la espalda y se separó de Jesús por primera vez. Y para siempre. Por un instante estuvieron separados. Y esa era precisamente lo que a Jesús, allí en el huerto de Getsemaní, cuando tuvo que bajar un ángel para apoyarlo, para fortalecerlo, eso era lo que más le dolía a Jesús, que iba a estar separado de su Padre, llevando tu pecado y el mío. Para que te puedas dar una idea, lo que la gente que ha muerto sin Cristo hoy en día está sufriendo. El estar separados de Dios. A veces podemos verle, sí, sí. No, es algo horrible. Para que nuestro Señor Jesucristo haya sudado grandes gotas de sangre
haya estado en esa agonía por esa razón. Es para que nos demos una idea de lo que es el infierno, hermanos. Porque tú puedes decir ahorita, pues yo no siento nada. A lo mejor algún ateo nos ve por las redes sociales y va a decir, yo ni siento nada. Sí, mi hijo, porque aquí está todavía la presencia de Dios. Olvídate, si no estuviera la presencia de Dios. Si Él dijera, bye bye, así miren todos, ¡pum!, se acabó. La humillación de Jesús, valoremos, hermanos, lo que Jesús hizo. Por eso leemos haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, ya tenía 3 horas. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste? Clamó a gran voz. Muchos lo hemos visto en películas. Es un grito desesperado de Jesús en la cruz. Es necesaria la humillación para que pudiera él hacer expiación por el pecado, para deshacer la influencia del maligno, para tomar victoria sobre lo que no había sido derrotado, que era la muerte. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La luz vino a este mundo, pero el mundo amó más las tinieblas, porque sus obras eran malas. La muerte y muerte de cruz, todo esto era una gran demostración del poder de Jesús. Se humilló hasta lo último, hasta cumplir con su llamado, hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cumplí, está hecho. Luego leemos en Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, constatando que Jesús ya había muerto. Ese soldado termina rindiéndose a Jesús diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Se estaba hasta arriesgando la vida el soldado al decir esas palabras, porque supuestamente solo César era el Hijo de Dios, o era Dios. Porque al decir este verdaderamente era Hijo de Dios, era decir, este verdaderamente es Dios. La ciencia médica interpreta este fenómeno como la perforación del pericardio, saco del corazón o el pleura o la pleura. Después de la muerte de Jesús, el derrame pericárdico se interpreta como la liberación de líquido acumulado, sangre y agua. ¿Escucha por qué? Separado de los glóbulos rojos tras una muerte traumática. Lo que sugiere que Jesucristo estuvo en un sufrimiento físico extremo. Lucas 22:44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este versículo describe un estrés extremo, hematidrosis o hermatohidrosis. Así se le llama a este fenómeno, sudor como grandes gotas de sangre.
Esto indica un sufrimiento físico y emocional intenso, estrés en extremo antes de la crucifixión. Y lo hizo por ti y por mí, hermano. Eso es lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Es lo que Jesús padeció para salvarnos. Es lo que Jesús sintió como ejemplo para los suyos. Eso es lo que Jesús, siendo en forma de Dios, se vació de su deidad para salvarnos. Así es como Jesús se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para reconciliarnos con Dios Padre, para redimirnos de nuestros pecados, para presentarnos delante de Dios sin mancha, santos, para su gloria. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor, si lo quieres hacer. Ese es el sacrificio de Cristo.